Ya, Lina. Gracias. Mira, que bien, viene el señor Martel. Vamos a recibirlo. Ya. El señor Martel, la que no lo conozco, lo preocupamos por nosotros. Pero bienvenido, primero que nada, él es el juez de Rivera. Director de desarrollo comunitario. De los pésimos. De los pésimos. Para nosotros tuvimos información de la alcaldesa ella tiene una agenda y le preocupada en una entrevista que momento de igual a estar conocida por todos lados. Para nosotros, bueno, bien central y este tipo de organizaciones en particular local. Ya, ¿me escuchan bien? Bueno, hola a todos, a todas. Nosotros somos tres hoy, ahora. Soy Tania, terapeuta ocupacional, Francisca, que también es terapeuta ocupacional, y allá pueden ver a Daniela, que le está pidiendo la firma, que es kinesióloga. Somos del programa Más Adultos Mayores Autovalentes del CESFAM La Aguilucho en Providencia. Conocimos a la señora Patricia porque nosotros hicimos esta charla para nuestra comunidad, ¿cierto? Ella se conectó y ahí nos pidió que viniéramos, así que estamos muy contentos de estar acá, que nos hayan invitado, que haya muchas personas que les interesa este tema, así es que esperamos ahí resolver sus dudas y los dejamos también invitados a todas las charlas que hagamos posteriormente, porque viernes por medio hacemos una charla abierta a la comunidad por la plataforma Zoom, así que los que se quieran conectar ahí después podemos hacerlo a través de la señora Patricia para que les envíe la información. Bueno, comenzamos entonces. A mí me gustan las charlas más o menos interactivas, así es que les voy a pedir que ahí vayan comentándome sobre el tema. Bueno, esta charla es de demencias y estimulación cognitiva, un tema que sin duda es bastante largo, ¿cierto? Nos va a dar acá, podríamos estar toda la tarde hablando del tema, así es que más o menos vamos a tratar de hacer una introducción, ¿cierto?, a las demencias, que las conozcamos a grandes rasgos, y después cómo trabajar nuestro cerebro, ¿cierto?, para prevenir ahí cualquier deterioro cognitivo. En esta primera diapositiva nosotros vemos nuestro cerebro, ¿cierto? Y yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que es importante nuestro cerebro? Todas las funciones del cuerpo. Ya están casi todas las... Las emociones, todo. ¿Cierto? Están casi todas las funciones de nuestro cuerpo, los sentidos, ¿cierto? El pensar, etc. ¿Por acá también alguien me había dicho algo? ¿Es lo mismo? ¿Sí? Ya, como el centro de comando, ¿cierto? El que dirige ahí después a nuestros músculos, a nuestros órganos, a todo lo demás. Muy bien. Como el capitán de un barco, ¿cierto? ¿Y qué nos permite hacer nuestro cerebro? Todo, ¿sí? Y acá en la diapositiva vemos algunas cosas, ¿cierto? Comer, lavarnos, dormir, pintar, ir al baño, etcétera. Todas las actividades de nuestro día a día. Venir acá a la reunión, ¿cierto? Exactamente. Así es que entendemos que el cerebro es bastante importante para nuestro día a día. Y hay ciertas causas que van a dañar nuestro cerebro y nuestras funciones cognitivas y por lo tanto nuestras actividades diarias. Y ahí hay varias. Yo acá quise poner como las más importantes, que por ejemplo si tenemos una enfermedad vascular, cierta hipertensión o si nos da un accidente cerebrovascular, nuestro cerebro se va a dañar. Si tengo un trauma, ¿cierto? Algún golpe, por ejemplo, en la cabeza, también puedo dañar ahí mis funciones cognitivas. Si tengo una infección, no sé si alguno acá le ha dado o ha conocido a alguien que, por ejemplo, le da neumonía,
y a veces se ve alterado ahí las funciones cognitivas. Las personas quizás empiezan a tener alucinaciones, etc. Hay ciertos medicamentos que también pueden afectar nuestras funciones cognitivas, sobre todo cuando los tomamos no de la manera que nos recomiendan. Y las enfermedades neurodegenerativas, ¿cierto? Como la demencia, que también, si la tenemos, va a empezar a afectar nuestro cerebro. Y acá, para introducir el tema, les hablo de la cognición y lo cognitivo. Según el origen de esta palabra, del latín, ¿cierto? Del cognitio, cognoscere, vendría siendo el conocimiento o conocer. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la cognición o qué es lo cognitivo? ¿O qué nos permite, qué implica? Dígame. Conocer, aprender. Ya, conocer, aprender. ¿Qué conocemos o qué aprendemos? Todo. Desde que nacemos hasta toda nuestra vida, ¿cierto? ¿Qué más vendría siendo? ¿Qué implicaría esto de lo cognitivo? Ya, como una enciclopedia, ¿cierto? Que uno va acumulando información, ¿cierto? El disco duro, ¿cierto? Bueno, la cognición es precisamente lo que ustedes dicen. Esta capacidad de conocer el mundo, ¿cierto? Conocer nuestro entorno y ahí aprender, tener conocimientos y todo lo que nos permite, en el fondo, desenvolvernos en nuestro día a día. Ahí está, capacidad del ser humano para conocer por medio de la percepción, ¿cierto? De mis sentidos y los órganos del cerebro. Conocemos entonces el mundo. Y acá yo les traje como un diagrama, ¿cierto? Para un lado tenemos el deterioro normal, ¿sí? ¿Qué vendría siendo el deterioro normal? Por la edad, ¿cierto? Como todos sabemos, a medida que pasan los años, nuestros órganos se van deteriorando, van disminuyendo su función. Y eso es normal, ¿no? Podemos seguir haciendo nuestras cosas diarias sin ningún problema. Al cerebro, ¿sí? Tiene que ver con el desgaste celular, ¿cierto? Y una serie de procesos. Al cerebro le pasa lo mismo. También con el paso de los años puede que sus funciones se vayan disminuyendo. Y eso es normal. Pero tenemos también al otro lado, cuando ya tenemos un trastorno neurocognitivo. Y eso va a significar que el deterioro de este cerebro es más grande, ¿cierto? Más importante, que va a afectar nuestro día a día, ¿cierto? Por eso es un trastorno, porque ya nos afecta nuestro día a día. Y ahora les explico un poco esto de los trastornos neurocognitivos. Tenemos 3 tipos de trastornos neurocognitivos. Ya tienen acá nombres bien extraños, ¿cierto? Pero yo se los voy a simplificar. Es muy probable que los conozcan. Tenemos el síndrome confusional. ¿Alguien le suena qué es un síndrome confusional? ¿Confusión, ya? Confunde las cosas. Es lo que quizás lo conocen más como el delirium. ¿Alguien ha escuchado la palabra delirium? ¿Cierto? El delirium. Y en el delirium hay una alteración, ¿cierto? Bueno, ahí lo vamos a ver más adelante. Tenemos también el trastorno neurocognitivo leve y el trastorno neurocognitivo mayor. ¿Ya? Esto es lo que antes se llamaba demencia. ¿Sí? Y el trastorno neurocognitivo leve vendría siendo el deterioro cognitivo leve y el trastorno neurocognitivo mayor vendría siendo la demencia como tal. Ahora se las voy a explicar un poco para que les quede más claro. Tenemos este síndrome confusional, el delirium que llamábamos antes. Y tenemos que es una alteración en la atención y en la conciencia.
¿ya? Cuando alguien está con un delirium, lo vemos, como ustedes decían, confuso, ¿cierto? Está desatento, está a veces alterado, etc. Aparece en poco tiempo, no es algo que vaya de a poquito por los años, sino que de un día para otro, o no sé, de una semana para otra. Y es un cambio relativamente brusco, o sea, estábamos bien y al otro día aparecieron todos estos síntomas en que la persona se ve confusa, se ve alterada. Su gravedad tiende a fluctuar, o sea, puede que cuando llegue la noche la persona se vea, empiecen todos estos síntomas, más alteración de la atención, etc. Pero en el día puede que la persona ande bien, ¿sí? Y es una consecuencia fisiológica directa de otra afección médica. Generalmente el delirium, ¿cuándo pasa? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo? Cuando duerme, ¿no? Fiebre, puede ser por fiebre que dé, o a veces por alguna enfermedad. ¿Qué me decía usted? Estrés, emoción, ya, ¿cierto? Exactamente, puede ser por estrés, por emoción. Ya. Claro, un trauma. Sí, por ejemplo, es muy común que se ve cuando las personas están hospitalizadas. Principalmente se da más en personas mayores, ¿cierto? Que cuando se hospitalizan, este cambio tan brusco de hospitalizarse, de estar con las vías, el sonido, etcétera, en otro lugar que no es mi casa, a veces los desorienta, ¿sí? Y se produce este delirio. Claro, ¿cierto? Eso es traumático, puede generar ahí algún daño al cerebro. ¿Se entiende? ¿Esto del delirio? Muy bien. Ahora tenemos este trastorno neurocognitivo leve, que era lo que antes se llamaba el deterioro cognitivo leve. Decimos que es un declive cognitivo, ¿cierto? Las funciones cognitivas empiezan un poco a deteriorarse. Es moderado con el nivel previo, o sea, se nota que hay un declive, por ejemplo, en la memoria, en la atención, en las funciones ejecutivas, etc. Pero, y acá lo importante, no interfiere en la capacidad de independencia en las actividades de la vida diaria. O sea, la persona puede tener, por ejemplo, problemas de memoria, que uno diría tiene hartos problemas de memoria, pero puede seguir haciendo sus compras, puede seguir cocinando, puede seguir viniendo a estas reuniones, etc. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sigue haciendo su vida normal, pero si uno midiera sus funciones cognitivas, ¿cierto? Le hiciera un test, probablemente saldría más bajo, ¿cierto? No podría responder quizás de la manera esperada. Y por último tenemos el trastorno neurocognitivo mayor, que ahora lo llamamos así, pero es lo que siempre hemos llamado las demencias. Y acá también tenemos un declive cognitivo, ¿cierto? Las funciones cognitivas también bajan. O sea, se deterioran, disminuyen de manera más significativa, ¿cierto? Podemos verlas y lo importante acá y lo que diferencia todo esto es que sí va a interferir en nuestras actividades de la vida diaria. O sea, el declive, por ejemplo, en la memoria, en la atención, va a ser tan grande que la persona ya no va a poder comprar, ya no va a poder participar de sus actividades que estaba haciendo, etc. ¿Se entiende la diferencia? Muy bien. Entonces, acá, si nos vamos ahora allá, dígame. Cuando la persona bien, y de repente se empieza a perder, se puede llegar a ¿Sería leve en ese caso? ¿Hay que analizar? ¿O ya es un trastorno mayor? Depende de varios factores. Uno, depende si fue por algo particular. Por ejemplo, tomó un medicamento más de la dosis adecuada y se desorientó en la calle, no sabía dónde estaba.
pero probablemente fue por ese motivo o por otro motivo en particular. Si no tiene alguna razón aparente, si empieza a ser más frecuente y empieza a disminuir mi capacidad para salir solo, por ejemplo, ahí ya pasaría a ser un trastorno neurocognitivo mayor. Bueno, hay que hacer toda una evaluación y todo, porque no es solo eso, sino que también debiésemos ver otras funciones cognitivas, etc. También, por ahí voy a explicar más cómo hacemos el diagnóstico, pero ahí tendríamos que ver las diferencias, ¿ya? No solo porque me pierdo en la calle voy a decir que es demencia, también debiésemos hacer todo un estudio, debiésemos ver cuál es la razón de por qué está pasando eso, si fue por algo en particular o no, ¿sí? Entonces, acá si nos vamos más a las demencias, que es lo que nos convoca, podemos decir que es un síndrome adquirido y crónico, ¿ya? Adquirido porque no nacemos con demencia, sino que lo adquirimos a lo largo de la vida, y es crónico, es decir que lo voy a tener cuando la demencia va a ser para el resto de la vida, ¿cierto? Significa un deterioro significativo respecto a la capacidad previa, ¿sí? Es causado por lesiones estructurales. No voy a entrar en detalle eso, pero por ejemplo la demencia tipo Alzheimer tiene que ver con algunas proteínas que se van alojando en el cerebro, etcétera, o alguna lesión en los vasos sanguíneos, si es la demencia vascular, etc. Ya tiene que ver también con cómo se va lesionando nuestro cerebro. Generalmente son irreversibles en la mayoría de los casos. En algunos casos se pueden revertir si es por alguna causa, por ejemplo, no sé, falta de vitamina B12 o alguna otra causa, como quizás más médica, por decirlo así. Significa un deterioro de las capacidades cognitivas y los síntomas afectan nuestras actividades diarias, como ya decía. Y acá les traje rápidamente, no voy a entrar en detalle en ninguna, pero hay varios tipos de demencia, ¿sí? ¿Qué tienen en común? Que afectan las funciones cognitivas y que afectan nuestra vida diaria. Y la más típica es la demencia tipo Alzheimer. De hecho, es la más frecuente, se da como en el 70-80% de los casos. ¿Ya? Pero también hay otras demencias, como la demencia vascular, la frontotemporal, la de cuerpos de Levy, y ahí hay otras más que son menos frecuentes, pero igual existen, por ejemplo, la que se da por la enfermedad de Parkinson, por infección por VIH, por consumo de sustancias, etc. ¿Sí? No voy a entrar en detalle porque no nos va a dar el tiempo. Podríamos hacer otra charla. Acá, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es principalmente clínico, ¿ya? O sea, yo veo toda la sintomatología y diagnostico, digo, esto es demencia. ¿Cómo lo sabemos para estar más seguros, cierto, de si es demencia o no? Hacemos pruebas estandarizadas, ¿cierto? Pruebas que miden la memoria, la atención, la orientación, el lenguaje, etc. También hacemos exámenes de laboratorio para ver si hay alguno de esos rangos que están alterados y que pueden estar afectando nuestro cerebro. Por ejemplo, a veces cuando está baja la hormona de la tiroides, puede afectar nuestro cerebro. Entonces es importante saber si esos rangos están normales. Podemos hacer exámenes como el TAC o la resonancia magnética, que también nos van a decir cómo está el cerebro. Y las neuroimágenes que nos permiten, por ejemplo, saber si hay demencia tipo Alzheimer, pero ese examen es muy caro, así que generalmente no se hace. Y, como decíamos, el diagnóstico es principalmente clínico, o sea, ocupamos todo lo otro para complementar, pero en el fondo yo voy a tener que entrevistar a la persona y darme cuenta cómo está haciendo sus actividades, cómo está en su día a día para decir si es demencia o no. Bueno, si ustedes saben, la demencia empezó a ser parte del GES hace poquito, ¿sí? Es una garantía explícita en salud. Y además existe un Plan Nacional de Demencia, pero que se aplica solo en algunas comunas de Chile. De hecho, no la tenemos en Providencia, tampoco está acá en Ñuñoa. Está en Peñalolén, lo más cerca. Y bueno, acá nosotros explicamos un poco que nosotros como iniciativa de nuestro CESFAM
empezamos a hacer una especie de programa de demencia para poder diagnosticar a las personas, ¿cierto? Para darles tratamiento oportuno, que tengan sus controles, seguimiento, etc. Es un programa que recién está empezando, así que esperamos que esto vaya creciendo y que también se vaya expandiendo a otras comunas, que todas empezamos a hacer este programa de demencias porque es bastante importante. Y por último, quiero explicarles los factores de riesgo que nos podrían dar más posibilidades de tener demencia. Uno tiene que ver con la genética, ¿cierto? Y ahí no podemos hacer mucho. A veces hay, ¿cierto? Como en el ADN, ¿cierto? El alelo, etcétera, que si nací con ese gen y ese gen se expresa, me va a dar demencia. La historia familiar, a veces cuando hay demencia, ¿cierto? En la familia, puede que yo tenga más probabilidades de que me dé demencia. La edad avanzada también. Si bien la edad no es un factor cierto para tener demencia, es más probable que a mayor edad dé más demencia que cuando sea más joven. El nivel educativo también es importante. ¿Por qué? Porque nos genera una reserva cognitiva que nos va a proteger, ¿cierto?, de tener demencia. Los síndromes metabólicos, súper importantes. La hipertensión, la diabetes, problemas al colesterol. Esos son factores de riesgo para tener demencia. El fumo, también, ¿cierto? Las arterias se inflaman y todo eso puede provocar demencia. El sedentarismo, la privación del sueño, el estrés o los trastornos de salud mental no tratados, ¿ya? Cualquiera de esos factores, si yo los tengo, no me va a dar necesariamente demencia, pero puedo tener más probabilidades de presentar la enfermedad, ¿ya? Y para terminar, recordemos que la demencia no es parte del envejecimiento, ¿ya? Si bien se da, es más probable que se dé a edades más avanzadas, no porque tenga demencia, o sea, no porque sea de una persona mayor, me va a dar demencia. Por eso ya no ocupamos el término demencia senil, ¿ya? Usted no lo diga y si se lo escucha a alguien, dígale que no se ocupe. Porque la palabra senil tiene que ver con la persona mayor, ¿cierto? La tercera edad. Pero la demencia no es senil porque no tiene que ver con la edad, ¿ya? Así es que lo más importante ahí es no decir. Y, exactamente. Entonces, recordemos también que la demencia afecta las actividades de la vida diaria, ¿ya? Eso es un factor importante para saber que tenemos demencia. Y la prevención tiene que ver con lo que generalmente nos dicen que prevengamos todas las enfermedades, ¿cierto? En general. Lo cardiovascular, tener control de nuestras enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Y mejorar ahí nuestros estilos de vida con el sueño, sedentarismo, etcétera, hacer ejercicios y todo lo demás. Así que les dejo con la Fran que va a ver el tema de la estimulación cognitiva. ¿Sí? Antes de partir, una presentación de la que ya dan de tres anuncios cortitos, yo creo que es importante de Google. Lo primero es que el último día para postular para la sociedad de personas mayores. Ya en el secundario, pues sería bueno que usted se postula directamente en el centro de personas mayores en Grecia con Palmol. El nuevo Grecia con Palmol, perdón, Grecia con y tienen el día hasta las 4 de la tarde para poder postular. Tienen que llevar la para poder certificar la población. Entonces, es importante. Ya Para poner. Hola chicos y chicas. Bueno, como pudieron escuchar y conversar con Tania, ella les habló un poquito sobre los factores
que nos iban a afectar para tener una demencia. Pero por otro lado, yo quiero hablarles sobre los factores protectores, o sea, lo que nos va a ayudar para prevenir una demencia. Así que quería saber si a ustedes, según lo que pudieron escuchar de la presentación espontánea, se les ocurre qué nos podría ayudar a prevenir una demencia. Actividades en general, físicas, actividades mentales, leer, buena alimentación, exactamente, porque vimos que un factor de riesgo, por ejemplo, era el tema de la hipertensión, del colesterol. Por lo tanto, si tenemos una buena alimentación, eso también nos va a ayudar a prevenir, por ejemplo, el riesgo de tener algunas de estas enfermedades que nos van a afectar para una posible demencia. ¿Qué cosa? Exactamente. Súper. Exactamente. De hecho, hubo un aumento en el deterioro cognitivo o en la cantidad de demencias con la pandemia en el fondo, con este aislamiento que hubo. Y como nos decía acá el caballero, también es muy cierto que nosotros, por nuestro estado del ánimo, también podemos generar en el fondo una demencia. Pero también si tenemos buen estado de ánimo, si tenemos hartas redes de apoyo, si tenemos grupos de amigos, si realizamos actividades, si con solo hasta allá tomar el sol, todas esas cosas son actividades, son factores protectores para nosotros, ¿ya? En específico, hoy día me voy a enfocar en la estimulación cognitiva, porque como comentamos, este es un tema muy amplio, ¿ya? Entonces, hay muchos factores que nos van a proteger, ¿ya? Pero me voy a enfocar en la estimulación cognitiva. Y de la mano con la estimulación cognitiva, comentarles que un factor protector para las demencias tiene que ver con el aprendizaje, ¿ya? Quizás yo podría no haber estudiado muchos años, pero durante mi vida igual seguí leyendo, seguí aprendiendo cosas, y el aprendizaje va a generar una protección porque significa que mi cerebro ha seguido trabajando y he seguido generando conexiones entre mis neuronas, ¿ya? Entonces, las funciones cognitivas ya van a ser todas estas habilidades que tenemos dentro de nuestro cerebro y son aquellos procesos mentales que nos van a permitir llevar a cabo cualquier actividad que queramos realizar, como pudimos ver al principio con Tania. Yo para estar acá ahora conversando, moviendo las manos, ¿verdad? Generando el lenguaje que estoy haciendo, necesito una función cognitiva. Y voy a ir explicando un poquito de cada uno, porque también son temas bien amplios entre cada uno, ¿ya? Al final estas funciones cognitivas nos van a permitir almacenar información, recuperarla, recepcionarla y desenvolverme en el mundo. Entonces, como pueden ver acá, bueno, esta charla como la habíamos hecho para nuestro grupo del CESFAM, ahí dice como pudimos ver anteriormente, ¿ya? Pero les comento a ustedes que tenemos distintas funciones cognitivas y dentro de eso están algunas que probablemente conocen. Por ejemplo, la memoria. Está la atención, la orientación, el lenguaje, las funciones ejecutivas, las habilidades visoespaciales, la cognición social, las gnosis y las praxis. ¿Conocen todas estas? Sí, hay algunas que tienen unos nombres medio raros que no son tan conocidos, ¿verdad? Como las últimas dos. Esas como que no se conocen tanto. Pero cuando yo les comente, se van a dar cuenta que sí las conocen. Díganme. ¿Quería decirme algo? ¿Sí? Sí, exactamente.
¿Qué significa habilidades? Habilidades visoespaciales, voy a ir con eso. Voy a ir hablando de cada una. Que acá yo no veía muy bien. Bien, entonces vamos a empezar con la orientación. ¿Ya? La orientación es una capacidad del cerebro que nos permite en el fondo ser conscientes de nosotros mismos y saber en el contexto en el que nos encontramos. Vamos a tener tres grandes áreas de la orientación. La personal, que tiene relación con todo lo que tiene que ver conmigo, es decir, mi historia de vida, los acontecimientos que he pasado, mi nombre, mi edad, todo lo que tiene que ver conmigo. Después está la esfera de la orientación temporal, que tiene que ver con la capacidad de reconocer el día, el mes, el año, cómo está afuera, si es de día, si es de noche, ¿ya? Y por último, la orientación espacial, que tiene que ver con la orientación del espacio, es decir, por ejemplo, ahora estamos en Ñuñoa, estamos con UCAM, en la calle Irarrázaval, ¿vale? Entonces tiene que ver con todo lo del espacio, ¿ya? Después, las gnosias, que es una de las funciones cognitivas que suelen ser más desconocidas, tiene que ver con la capacidad que tiene el cerebro para recepcionar información a través de los sentidos, ¿ya? Entonces, en el fondo, esto quiere decir que nosotros podemos aprender o reconocer, ¿verdad?, a través de distintos sentidos. Por ejemplo, con la vista, yo puedo reconocer que hoy día está soleado, que hay tantas personas, pero también me ayuda, por si, por ejemplo, yo estoy en una multitud y veo a alguien que yo conozco, reconocerlo, ¿ya? Porque yo ya conozco esa cara. Las olfativas tienen que ver con reconocer a través del olfato si es un olor que me agrada, si no es un olor que me agrada, si es algo bueno, por ejemplo, el olor al gas, ¿ya? Como nosotros ya tenemos asociado que el olor al gas es algo peligroso, actuamos en base a eso, pero si no sintiéramos el gas, no sabríamos que podríamos tener algún accidente, ¿verdad? Las gustativas tienen que ver con en el fondo también con saber los sabores, lo táctil con la textura, si es rugoso, si está caliente, si está frío, para evitar, por ejemplo, tocar la estufa. Las visuales, como ya dijimos, mirar, y las táctiles también nos ayudan a reconocer mediante formas, porque, por ejemplo, si yo voy a buscar algo en mi cartera, a pesar de que yo no esté viendo, yo puedo reconocer, por ejemplo, una moneda o el celular, porque yo ya aprendí que tiene una forma exacta, que tiene un tamaño, ¿verdad? Y también tiene una textura. Y también está el esquema corporal, que si bien no es un sentido en sí, es la capacidad que tenemos para reconocer cómo está nuestro cuerpo, cómo está posicionado ante el mundo, ¿ya? Esto me permite a mí saber y reconocer que yo estoy de pie, que mi cuerpo es un esquema completo, o sea, que mi brazo no es algo ajeno a mí, y también con esto me puedo movilizar. Después tenemos la atención, que es el proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales a algo específico, ¿ya? Entonces, esto tiene mucho que ver con el estado de alerta también. Y, de hecho, muchas veces se puede afectar o se puede creer que uno tiene un problema de memoria y en realidad ese problema puede estar por la atención. ¿Por qué? Si yo estoy en una clase y estoy desatenta, no estoy poniendo atención a lo que pasa, y después me preguntan, o yo tengo que estudiar para una prueba, me van a decir como, tienes mala memoria. Y no era que tuviera mala memoria, era que no puse atención y por lo tanto no aprendí, ¿ya? Y bueno, dentro de esto hay muchos tipos de atención, son muchos, así que solo seleccioné 3, que son los más típicos para comentarles, ¿ya? La atención sostenida, que es la del medio, podemos ver que hay un chico con un libro leyendo. En el fondo es la capacidad que tenemos para mantener el foco de atención
en una actividad por un tiempo prolongado, ¿ya? O sea, por ejemplo, si vamos al cine a ver una película, estamos poniendo atención por probablemente más de 1 hora y media, ¿ya? O sea que nos mantenemos concentrados en una actividad, pero esto tiene que ser prolongado, ya no en una actividad que dura 2 minutos. La atención selectiva es la capacidad de poner atención a algo específico a pesar de que en el medio puedan haber distractores. Por ejemplo, yo estoy conversando con ustedes y suena un celular, pero ustedes seleccionan seguir escuchándome a mí y no atender al ruido del celular. Por eso es selectiva. Y por último, la alternante, bueno, acá en la imagen se ve que tenemos, por ejemplo, números y cuadros de colores, tiene que ver con la capacidad de poder estar poniendo atención a 2 cosas al mismo tiempo, pero realizarlas de forma óptima. Porque, a diferencia de la selectiva, en este punto sería que la selectiva yo escojo porque si yo me distraigo con el celular, no van a escuchar lo que estoy diciendo. En cambio, la alternante sería, por ejemplo, estar conversando, por ejemplo, mientras me maquillo. Ahí yo estoy poniendo atención en que tengo que hacer un trazo específico en mi ojo para que, por ejemplo, no se me salga la línea del delineador, y a la vez estoy conversando porque estoy poniendo atención en lo que me están comentando. Ahí yo hice una atención alternante. Quiero destacar que muchas veces estas funciones cognitivas se van a aparecer porque no trabajan como por separado. Ya el cerebro, al igual que el cuerpo, es un todo. Entonces, muchas veces la memoria va a tener relación con la atención y la atención con las funciones ejecutivas y así. Y justo entonces ahora les voy a comentar de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas ya son actividades más complejas. Y de hecho, cuando hay afectaciones de trastornos de neurocognitivos mayores, normalmente se empiezan a afectar las cosas más específicas, ¿ya? Y bueno, estas funciones nos van a ayudar a organizar, planificar, revisar, guiar todas las actividades que hacemos. Y tenemos hartas, ¿ya? Así que igual les voy a comentar brevemente porque hay algunas que también se pueden deducir un poquito por el nombre. La memoria de trabajo es un tipo de memoria, porque también hay muchos tipos de memoria, que en el fondo nos permite recopilar la información y almacenarla en nuestro cerebro y recuperarla cuando la necesitamos, ¿ya? No es una memoria que yo aprendo algo en el momento y lo voy a olvidar después. Entonces tiene mucho que ver con las cosas que yo he ido también aprendiendo durante mi vida. Bueno, la planificación es la capacidad que tenemos para ir realizando las actividades de una forma adecuada. El razonamiento tiene relación con la capacidad de reflexionar ante un tema y poder escoger la mejor alternativa. La flexibilidad, que es conocida como flexibilidad cognitiva, tiene relación con la capacidad de, más que la capacidad, tiene relación con lo que es la rigidez cognitiva, o sea, poder cambiar de un pensamiento a otro. Como por ejemplo, cuando yo tengo una idea fija, pero converso con alguien y puedo entender su punto de vista, o puede ser que yo tome cosas de lo que me comentaron. Ahí está la flexibilidad cognitiva, que es lo contrario a la rigidez cognitiva. La inhibición tiene que ver con el hecho de los impulsos, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy acá, no voy a llegar y tirar un zapato, porque tengo que seguir las normas sociales, ¿verdad? Y porque yo sé que no es algo que se haría en esta instancia. La toma de decisiones, bueno, tiene relación con la capacidad de poder tomar una decisión ante una dificultad o ante algo complejo, o incluso, si yo quiero ir a comer algo, tener la capacidad de escoger, de discriminar un poco entre lo que quiero comer. La estimación temporal tiene relación también con la orientación temporal, que nos ayuda a poder decir, ya, ahora está de día, está fresquito, entonces probablemente es de mañana. O si yo veo que el sol se está empezando a meter detrás de la cordillera, yo podría decir ya, podrían ser más o menos entonces como a las 6.
Ah, para el otro lado, entonces. Para el otro lado. Me fui para el otro país. La ejecución dual tiene harta relación con la atención, ¿ya? Porque es la capacidad de hacer dos actividades, pero al mismo tiempo, ¿ya? Y hacerlas de buena forma, ¿ya? La atención nos permite poner el foco y la ejecución dual es hacerlas, ¿ya? Y el branching o multitarea también tiene relación con la ejecución dual, porque acá se van a hacer más de una tarea, pero no a la vez. Por ejemplo, si yo estoy cocinando y estoy lavando, o sea, por ejemplo, cocino, lavo. Entonces, por ejemplo, me pongo a picar y mientras pongo a hervir el agua, voy a cocinar. Entonces voy a ir haciendo multitareas de forma paralela. Bien, las praxias. Este otro tema que cuando uno lo escucha como que no sabe mucho a lo que se refiere, ¿ya? Pero es algo muy simple. En el fondo son las habilidades motoras que tenemos adquiridos, ¿ya? Y que gracias a eso podemos hacer cualquier movimiento o alguna actividad. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe andar en bicicleta o manejar? O caminar incluso. Eso es una praxia. En algún momento ustedes aprendieron eso, aprendimos nuevas cosas y eso el cerebro lo logró almacenar, lo logró aprender y entonces ahora lo podemos hacer sin pensarlo. Yo, por ejemplo, si quiero saludar, no tengo que pensar, ahora voy a levantar mi brazo, voy a mover la muñeca. No, porque ya lo aprendí, ¿ya? Y dentro de eso tenemos también algunas específicas. Por ejemplo, las faciales, las praxias faciales, tienen relación con las habilidades adquiridas con los gestos, por ejemplo. Entonces, y todo esto también siempre relacionado con normas sociales. Por ejemplo, yo sé que si yo guiño, le estoy transmitiendo un mensaje, pero yo aprendí a guiñar y aprendí que tiene un significado. Ya lo mismo que sacar la lengua o hacer una mueca. Las ideomotoras, las praxias ideomotoras, tienen que ver con el movimiento en sí aprendido, ¿ya? En general, esa es como la más básica en el sentido en que es un movimiento que aprendí. Por ejemplo, esto. Y yo ya sé que esto es sola o echado, ¿verdad? Y las ideatorias tienen que ver con la capacidad de manejar, por ejemplo, el funcionamiento de un objeto, ¿ya? Por ejemplo, yo sé que para prender el microondas tengo que conectarlo, tengo que apretar ciertos botones, entonces mi mente soy capaz de hacer la planificación de la actividad que tengo que hacer y conozco el funcionamiento correcto del objeto que voy a utilizar. Y las mesoconstructivas tienen que ver, son un poco más específicas, tienen que ver con la capacidad de realizar trazos o realizar algunos movimientos que nos van a generar al final una figura que esta puede ser, por ejemplo, dibujada. O sea, la capacidad, por ejemplo, para dibujar un cubo, ¿ya? Bueno, en el lenguaje no voy a entrar mucho en detalle también porque tenemos que avanzar, pero se los voy a nombrar. Ya la mayoría yo creo que conoce un poquito de esto. La expresión es como nos expresamos, que puede ser tanto gestual como con lenguaje no verbal, ¿verdad? O con lenguaje verbal. La comprensión es poder entender lo que se me está comentando, lo que estoy leyendo. Vocabulario tiene que ver con el léxico que tenemos, con las cantidades de palabras aprendidas. La denominación es la capacidad de nombrar un objeto, por ejemplo, decir, eso es un vaso, un computador, un data. La fluidez o fluidez verbal tiene que ver con la rapidez y la capacidad de procesamiento de mi cerebro para poder, por ejemplo, hablar y no que yo esté así como y pensando en lo que voy a decir. Ya mi velocidad de procesamiento es adecuada y puedo mantener una conversación. La discriminación tiene que ver en el fondo con escoger entre dos cosas y discriminar, por ejemplo, entre palabras, la repetición, repetir alguna cosa. La escritura tiene relación con los trazos, ¿verdad? Y la lectura con, obviamente, lo que podemos leer y comprender a través de mi sentido de la vista o por el tacto también, ¿verdad?
Y bueno, todo esto va a tener que ver con los signos, ¿verdad? Que uno aprende, que en el colegio antiguamente el lenguaje enseñaban que una palabra es tanto y que se escribe de tal forma, ¿verdad? Y vamos entonces asociando el nombre de la palabra con un objeto. Yo creo que sí. Ahí va don Humberto a ayudarnos. Bien, ahora entonces, no sé si avanzamos o esperamos. Ah, ya está listo. Ya. Ahora vamos a hablar un poquito de la memoria, que es lo que uno tiende a sentir como primer síntoma en algunos casos, o que nos tendemos a preocupar más por la memoria porque es como una de las funciones más conocidas del cerebro. Hartas veces como que el cerebro se asocia con la memoria, ¿verdad? Entonces, no sé si me quieren comentar si alguno a veces ha sentido que se le olvidan algunas cosas. ¿Qué cosas se les olvidan? ¿Dónde dejan las llaves, los nombres? ¿Algo más les pasa que se les olvida a veces? Eso es muy típico. A mí también me pasa que voy a ir a buscar algo, por ejemplo, en la cocina, y llego y digo, oh, ¿qué venía a buscar? Y de hecho yo me devuelvo al lugar de donde vine a ver si me acuerdo. Exactamente. Bien. Entonces, les preguntaba esto porque hay distintos tipos de memoria, ¿ya? Y normalmente la que uno ve o siente, que a veces se puede afectar, ustedes dicen como esto que tiene relación con olvidar las llaves, ¿verdad? O no saber qué iba a buscar, tiene que ver con la relación, o sea, tiene que ver más con la memoria que es de corto plazo, ¿ya? La memoria es la capacidad que tenemos para codificar, almacenar y recuperar la información de forma voluntaria, ¿ya? La memoria es voluntaria en el fondo. Si yo quiero recordar algo, voy a traer la información al presente, ¿ya? Y bueno, como les comenté, hay distintos tipos de memoria. Tampoco puedo entrar a conversar sobre todos los tipos que hay, pero voy a explicar las más conocidas y los grupos, los grandes grupos. ¿Ya? Entonces, está por ejemplo la memoria de corto plazo, que tiene relación con lo que yo aprendí recientemente. ¿Ya? Y con esto, acá tenemos relación con lo que era la memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque la memoria de corto plazo, yo la puedo aprender para algo específico. Por ejemplo, para una prueba, puedo dar la prueba y después puedo olvidar la materia, ¿ya? Porque mi cerebro solo se enfocó en aprenderlo en un momento específico y después olvidarlo. Pero cuando ya empezamos a trabajar con la memoria de trabajo, eso aprendido se queda en el cerebro, lo logra codificar y lo logra almacenar, ¿ya? Entonces, en la memoria de largo, eso es como lo más especial de la corto plazo, y ahí podemos encontrar, por ejemplo, la memoria inmediata, que es que si yo les digo, por ejemplo, rojo, amarillo, azul, ustedes puedan repetirlo inmediatamente. Pero después tenemos la memoria diferida, que es que si yo les dije esos tres colores, pasaran 30 minutos y yo les dijera, ahora repítanme de nuevo esos tres colores. Exactamente. Entonces ahí tenemos dos tipos de memoria de corto plazo, ¿ya? Y por otro lado tenemos la memoria de largo plazo, y acá podemos encontrar también muchos tipos, pero yo les traje para comentarles sobre tres. Está la memoria episódica o declarativa, que tiene que ver con todo lo que es sobre nuestra vida o sobre episodios que nosotros recordamos, ¿ya? Esto se le puede asociar también a los sentidos. Por ejemplo, si yo recuerdo un olor y lo asocio con una persona, y cada vez que yo huelo eso y digo, oh, me acordé de tal persona, ahí estaríamos hablando de memoria episódica, pero asociado a un sentido, ¿ya? La memoria semántica tiene relación con lo que uno aprende como en la generalidad, y también tiene que ver, por ejemplo, con el lenguaje.
Porque, por ejemplo, para hablar uno tiene que ir aprendiendo palabras, y memorizarlas. Porque uno puede escuchar una palabra, ver el significado y después no acordarse más de la palabra, ¿ya? Pero si yo la aprendo y la empiezo a ocupar, ahí también estoy trabajando la memoria semántica, o el simple hecho de saber cosas culturales, como memoria en general. Y la procedimental tiene que ver con las praxias, por ejemplo, porque tiene relación a lo que yo aprendí corporalmente. Entonces, yo, por ejemplo, puedo caminar porque me enseñaron y yo aprendí a caminar. O yo puedo ocupar el microondas porque aprendí a ocupar, ¿verdad? Entonces, yo ya sé cómo movilizar mi cuerpo para eso. La cognición social es súper importante, por lo que comentamos hace unos minutitos atrás. No me sale. Bien, seguimos entonces. Como estábamos comentando al principio, es muy importante las relaciones interpersonales, ¿ya? Eso va a ser un factor protector para no generar una posible demencia. Entonces la cognición social acá tiene un rol fundamental, ¿ya? Porque tiene que ver con procesos cognitivos y emocionales que tiene el cerebro, y que gracias a esto nosotros logramos interpretar, por ejemplo, las emociones de las otras personas, ¿ya? Si tuviéramos, por ejemplo, problemas en la cognición social, podría alguien estar llorando y nosotros, por ejemplo, reírnos de esa persona, porque no vamos a saber interpretar las emociones que tiene, ¿ya? Entonces, en el fondo, para tener relaciones interpersonales, esta es una habilidad súper importante y que muchas veces también no se conversa mucho cuando se hacen salas sobre el cerebro, en el fondo. Bien, y por último tenemos las habilidades visoespaciales, que es la capacidad para representar, analizar y manipular objetos mentalmente. No entro mucho en detalle en esto porque es algo súper específico, pero la relación espacial tiene que ver con la capacidad para representar en 2 dimensiones, y la visualización espacial, la capacidad para representar en 3 dimensiones. Esto tiene que ver igual con, por ejemplo, el arriba, abajo, adentro, son habilidades mucho más específicas, ¿ya? Pero, en el fondo, gracias, por ejemplo, a lo visoespacial, como habíamos conversado antes, de las náuseas, el ejemplo de meter la mano a la cartera, yo, por ejemplo, sé que tengo que meter mi mano hasta tan abajo, a qué lado, a la derecha, ¿verdad? Que yo sé que yo guardo, por ejemplo, la llave en el bolsillo de la derecha, que está al fondo de mi mochila. Entonces, ahí voy mezclando un poquito las dimensiones. Bueno, y entonces, para comentarle al final, las funciones cerebrales superiores, como el razonamiento, la memoria o la atención, son fundamentales para desarrollarnos, como habíamos comentado antes, en nuestras actividades cotidianas, y esto nos ayuda a tener una vida plena e independiente, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos trabajar las funciones cognitivas como medida de prevención? Acá les voy a nombrar algunos ejemplos, pero hay muchas técnicas, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero trabajar la orientación en las 3 esferas, puedo utilizar, por ejemplo, calendarios e ir marcándolos diariamente. Si quiero trabajar la orientación personal, por ejemplo, me podría hacer una línea del tiempo e ir escribiendo mis hitos importantes. Puedo hacerme un estilo de autobiografía, ¿ya? Puedo ir poniendo carteles donde yo diga, hoy estoy en tal lugar, o ir anotando como en una bitácora, en los lugares que estuve, ¿verdad?
Si yo quiero, por ejemplo, trabajar la atención, puedo leer, y a la vez la lectura me va a ayudar a trabajar el lenguaje, ¿verdad? También podría trabajar la memoria con la lectura, porque si yo leo algo y posteriormente hago un resumen de lo que leí, voy a estar trabajando la memoria. Los juegos matemáticos, como el sudoku, crucigrama de números o juegos de naipes que tengan que ver con el cálculo, nos va a estar ayudando a trabajar, por ejemplo, el cálculo, la flexibilidad cognitiva, ¿verdad? La memoria para recordar las instrucciones. Al final, como les comenté, se van uniendo todas las funciones, ¿ya? Las sopas de letras que habían comentado antes. Acá, por ejemplo, no sé si ustedes conocen el tangrama. El tangrama es ese que se ve en cuadradito de colores. Esa es una actividad que sirve mucho también para trabajar las funciones cognitivas, en donde ese cuadradito de colores son piezas. Entonces a uno le pasan una imagen y uno tiene que copiar la imagen con las piezas. Entonces hay que trabajar el razonamiento, ¿verdad? Por ejemplo, en la imagen de abajo hay distintos objetos y ahí, por ejemplo, la idea es memorizar la mayor cantidad de objetos dentro de un minuto y después decir los objetos que uno recuerda, ¿ya? En la imagen de arriba tiene que ver con la atención, con nombrar el color que está escrito y después nombrar el color de la palabra. Y acá, por ejemplo, abajo hay macramé, porque las manualidades o lo que tiene que ver con actividades de interés también nos ayudan, ¿ya? Por ejemplo, tejer, por ejemplo, hacer macramé, hacer pulseras, pintar decoupage, todo eso va a estar trabajando habilidades cognitivas y a la vez nos va a estar ayudando porque vamos a estar realizando actividades que son significativas y de interés. Y bueno, como les comenté, hay muchos tipos de actividades que uno puede hacer, ya sea haciendo actividad física, haciendo actividades de lectura cognitiva, hasta conversando. Porque cuando uno conversa, también tiene que leer al momento, evocar recuerdos, mantener una posición, ¿verdad? Tener una conducta específica, atender al tema de conversación, ¿ya? Pero aún así, bueno, acá en la presentación, se la vamos a mandar con... Bueno, acá yo en la presentación había puesto unos links de algunos papers o archivos en donde salen actividades de estimulación cognitiva. No son creados por mí. Ya son distintos archivos que uno puede encontrar en plataformas de internet. Hay, por ejemplo, de la Municipalidad de San Miguel. Hay distintas partes. Entonces, lo que podemos hacer es compartirle la presentación a la señora Patricia y que ahí nosotros vamos a juntar estos documentos y ella se los pueda compartir a ustedes, para que también tengan estos documentos, si es que quizás no se manejan tanto buscando en internet, lo puedan llegar y descargar, ¿ya? Y bueno, ahí sí los pueden imprimir, hacerlos bien, o hay otras que se pueden hacer sin la necesidad de tenerlos impresos. Ahí, entonces son 4 los que les pusimos. Y eso sería nuestra presentación. Esperamos que les haya gustado mucho. Ojalá que puedan implementar todas estas cosas que conversamos y que pudimos aprender ahora durante la mañana. No sé si alguien tiene alguna duda antes de cerrar. ¿Duda como del contenido, algo que no les haya quedado claro? Súper. Bueno, cualquier duda igual nos pueden hacer llegar por la señora Patricia. ¿Ahí? Pero para parar de grabar.